Bueno, pues esta tarde vamos a estudiar un tema que es muy interesante, que es clave porque nos va a permitir reestructurar el fondo de nuestras creencias y establecer una nueva versión sobre lo que creemos que es la espiritualidad, cuestionar lo que hemos aprendido de nuestra cultura durante tanto tiempo, porque generalmente tenemos una visión de la espiritualidad heredada de la tradición, de lo que hemos visto en nuestras religiones. Hay conceptos y creencias muy arraigados, sobre todo con este tema que llamamos el Cristo universal y el Cristo individual. La sola palabra Cristo generalmente trae a nuestra mente la figura de Jesús, porque recordamos que a él se le llamaba Jesús Cristo o simplemente Cristo. Pues bien, hoy vamos a ver que esta palabra tiene una profundidad mucho mayor que abarca lo universal y lo individual. Y para profundizar en esto vamos a estudiar los siguientes objetivos. Vamos a proponernos profundizar este tema en varios campos. Primero vamos a revalorizar aquellos conceptos que hemos asociado a esta palabra, no solamente a Cristo, sino a Dios. Y vamos a ver que de esas palabras ha surgido la espiritualidad que hoy en día tiene nuestra cultura. La espiritualidad que sirve de base para celebrar la Navidad, para celebrar la Semana Santa, el arrepentimiento, para creer lo que es un pecado, y la estructura que utilizamos hoy en día para relacionarnos con eso que creemos o que llamamos Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el Cristo? ¿Qué es lo que creemos y qué es lo que puede llegar a ser? Vamos a ver que muchos de esos conceptos pues son obsoletos para nuestra actualidad. No nos dan una ciencia aplicable para resolver nuestros problemas espirituales. Sin embargo, vamos a comprender que estos conceptos religiosos, dogmas que se nos han dado una y otra vez, tenían una función y cumplen una función en las diferentes etapas de la evolución. ¿Por qué esto? Porque cuando uno revaloriza conceptos, generalmente la mente dice, eso no sirve, eso es un engaño, y entonces salta algo que se llama de la creencia al escepticismo. Y no se trata de eso, se trata de revalorizar y entonces desarrollar un acercamiento, una versión más práctica, más eficiente, que nos pueda servir en el día de hoy para hacer nuestro trabajo interior. Y finalmente vamos a comprender las diferencias que hay en esta fuerza que llamamos Cristo a nivel individual en nosotros, cómo podemos trabajar con esa fuerza, y a nivel universal, de manera práctica, tangible. Esto nos va a permitir unir la ciencia con la espiritualidad y ver que ciencia y espiritualidad no son campos separados. Aunque se dice que la ciencia estudia el campo visible, material, y la espiritualidad lo interior y lo exterior son una sola cosa, que están unidas. Están divorciadas ciencia y espiritualidad cuando están incompletas. Por eso, uno de los objetivos de esta enseñanza es que nosotros vayamos logrando darnos cuenta que la ciencia y la espiritualidad es una sola cosa, es el estudio de una espiritualidad práctica y científica, es decir, que se puede medir en términos de resultados, de experimentos, de algo medible, de un progreso. Yo era así y después, a través de unas prácticas, logré esto. Bueno, empecemos hablando sobre esto que llamamos el Cristo universal. ¿Qué puede ser el Cristo universal? ¿Qué viene a nuestra mente con esta palabra? ¿A ustedes qué les inspira de esta palabra Cristo universal? ¿Qué podría ser? Que está en todas partes, ¿no? Estamos hablando de una presencia, una fuerza, una corriente, una expresión inteligente, viva y creadora que existe como la fuente y fundamento sutil de todas las cosas en la vasta creación. Lo que en otras palabras llamamos la manifestación de Dios. Pues se dice que Dios es una entidad espiritual inmanifestada, es decir, que no podemos ver ni palpar, pero que de ella surge toda la realidad, todo lo que vemos a nuestro alrededor. Dios para nosotros es una metáfora, una idea, porque no lo podemos ver y tocar. De hecho, una de las cosas más intrincadas en el estudio espiritual es encontrarnos con esta realidad tan abstracta que está lejana tanto a nuestros sentidos, a nuestra capacidad de percepción, como nuestro entendimiento mental, porque la mente está hecha para entender las cosas que percibimos con los sentidos.
Así que a raíz de esta dificultad de comprender, de percibir y de experimentar esta fuerza que llamamos Dios, es que empezamos a entrañarnos en una serie de hipótesis, supersticiones y creencias, o simplemente a adoptar lo que otra persona nos dice de Dios. Vamos a donde hay un centro religioso y nos van a dar una opinión que puede ser muy diferente a la opinión que tienen al otro lado del mundo. Pues evidentemente Dios es una realidad muy abstracta, muy difícil de comprender. Se nos ha descrito con palabras como que es el origen creador de todo. ¿Cómo puede ser algo el origen de todo lo que existe? ¿Qué podría ser eso? La verdad. ¿Por qué decimos que es la verdad? Pues porque todo cuanto vemos es ilusión en parte, porque es inestable, no es permanente. La verdad es lo que permanece. ¿Dónde pueden ustedes ver esa verdad? Hoy estoy aquí con este cuerpo y me ven como una verdad, pero mañana tengo otra edad, otra ropa, otros pensamientos. No soy la misma persona. Entonces, ¿qué es eso estable que yo pueda llamar la verdad, lo cierto? Eso que es omnipresente. ¿Dónde está esa omnipresencia? Que puede estar en todos lados, que ustedes lo puedan ver en todas las cosas. ¿Pueden ver eso? Dicen que Dios está en el perro, en el gato, en la piedra y en el árbol, pero cuando ustedes ven el árbol, la piedra y el gato no ven a Dios. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Qué es infinito? ¿Acaso ustedes pueden ver algo que sea infinito en esta creación? ¿Qué es omnisciente? Que es la información que todo lo sabe, la información de todas las cosas y por lo tanto perfecto. Como ven, son descripciones vagas que no nos dan algo en concreto y por eso tenemos que recurrir a la enseñanza de la religión, donde están las hipótesis, las creencias ya estructuradas y solamente nos toca aceptarlas. Pues bien, si nosotros observamos, vamos a descubrir que todos estos aspectos nos están describiendo cualidades de lo que no podemos ver, que sirve de sustento a lo que podemos ver. Podemos llegar a recrear esto con un ejemplo, una ilustración. Cuando ustedes entran a usar un programa de ordenador, seguramente han usado un programa de ordenador. A veces escribimos una carta, hacemos un dibujo en un programa de dibujo, arreglamos una tabla de estadística, de números. ¿Y qué vemos en nuestra pantalla? Vemos botones, vemos espacios, vemos letras, vemos el dibujo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que le da estructura a todo eso que nosotros vemos? Algo que obviamente no vemos. Y eso es lo que llamamos el programa, la programación que está escrita en códigos y que solamente puede entender un programador. Generalmente ustedes ni siquiera saben cómo funciona ese programa que les permite a ustedes ver en su pantalla un botón y cuando mueven el mouse la flechita se mueve de un lado a otro. Cuando presionan una tecla, esa tecla aparece en la pantalla en un lugar donde ustedes están escribiendo. Pues bien, si nosotros observamos de la misma manera, todo lo visible tiene una contraparte invisible que le da estructura y comportamiento. Miren por ejemplo una flor y ustedes van a ver que esa flor no crece anárquicamente. Una flor crece siguiendo unos patrones, un programa. Sus hojas se abren de una manera, sus pétalos tienen una geometría y esa flor produce un aroma que atrae a una abeja y esa abeja viene por ese aroma para ayudar a la flor a reproducirse. Sin embargo, la flor es consciente de todo este programa, de toda esta estructura que le dio su forma y su comportamiento. ¿Qué creen ustedes? La flor es consciente de emitir ese aroma para que venga la abeja, lleve el polen a otra flor. No, ¿cierto? No, y la abeja hace un panal extraordinario con geometría y estudió algo para que eso ocurriera. No, entonces vemos que todas las criaturas tienen un código invisible que les da su estructura y su comportamiento, porque la abeja se comporta como hipopótamo, no como abeja,
¿Y el hipopótamo se comporta como caballo? No, como hipopótamo. Son los comportamientos tan lineales de las criaturas que se pueden hacer enciclopedias donde describimos al hipopótamo, al elefante, al caballo y a la abeja, ¿cierto? Bueno, y esa estructura y ese comportamiento, esos códigos, ¿de dónde salieron? Esa información, ¿de dónde salió? ¿La creó el ser humano? ¿Y este cuerpo que nosotros tenemos no sigue esa misma estructura? ¿No tenemos nosotros los seres humanos comportamientos naturales, instintivos, que los encontramos en todas las personas, como el miedo, la ira, la envidia, la alegría, la tristeza? ¿No somos susceptibles al afecto, al abastecimiento, a tener lo necesario para vivir? ¿No crece nuestro cuerpo siguiendo unos patrones? ¿No se comportan de manera similar nuestros órganos y por eso la medicina puede sacar remedios genéricos? No el remedio para uno ni para otro, sino para tales enfermedades que sufre nuestro cuerpo humano. ¿Por qué? Porque hay un código que le da estructura a nuestro cuerpo, a nuestro comportamiento, que no vemos y que es una base de información que es infinita, perfecta y se encuentra en todas las cosas que ustedes vean. Entonces vamos viendo que hay algo invisible que se puede ver, porque vemos esto que estamos hablando, lo podemos ver en la abeja, en el caballo o en la persona. Y no solamente nuestro cuerpo tiene una estructura y un comportamiento, sino que le sirve de vehículo a una chispa divina que está pasando por una experiencia, es decir, que le sirve de escuela a esa chispa que está viviendo una experiencia humana. Imagínense ustedes que todo está en una coordinación extraordinaria para que tanto el cuerpo cumpla una función para el medio ambiente, como para la chispa que está viviendo ahí adentro tenga una experiencia evolutiva en un proyecto de la creación que no alcanzamos ni siquiera a vislumbrar. Porque la criatura está pensando es en su trabajo, en sus redes sociales, en ser alguien en medio de los demás, y no es consciente de que toda la estructura de la creación y de su comportamiento tiene un código de fondo, una información de fondo que la sostiene. ¿Cómo explicar esta presencia a una persona? Muy difícil, ¿cierto? Sin embargo, esta presencia inteligente, como tiene un plan de evolución para las criaturas, ha tratado de llevar esa información a los diferentes seres, y para eso es que han surgido los enviados, seres de alto nivel evolutivo que de alguna u otra forma vienen a traer una información en diferentes épocas, de diferente nivel, porque no le puedes enseñar a una cultura de hace 1000 años lo mismo que no puedes enseñarle a una cultura como la de ahora, ¿cierto? Pues bien, estos seres de alto nivel de evolución vienen a enseñarle al ser humano, a instruirle de que existe una fuerza que les está invitando a participar del plan divino de la evolución. Y estos seres han llamado a esa fuerza creadora, a Dios, como ustedes lo hayan concebido, de muchas maneras: Alá, el Logos, el Tao, el Padre, Jehová, Brahma, Zeus, Ahura Mazda, etc. Cada uno en un rincón del planeta pues le ha dado un nombre distinto, pero se están refiriendo a una misma fuerza sutil, invisible, que sirve de fondo como estructura a toda la creación. ¿Qué pasa? Que las sociedades, ¿cómo pueden llegar a entender según su época esas enseñanzas? Piensen ustedes en la cultura a la que vino Jesús hace 2000 años y hace muchos más cuando era Buda o cuando estaban los griegos. ¿Cómo podemos entender eso en otro contexto de otra época? Pues es muy difícil. Entonces de ahí, de estas enseñanzas que trajeron los maestros, surgió el concepto de Dios que hasta el sol de hoy arrastramos. La ilustración que nos hicimos de esa entidad divina como un ser antropomorfo, es decir, con forma humana, a la que le asignamos sentimientos humanos, que se encuentra por allá en un cielo lejano, y eso sí que tiene embajadas en los templos, donde vamos a visitarles una vez a la semana para obtener su agrado
y que nos proteja, nos dé salud, comida y bendiciones. Un Dios que es dictador de normas de vida y que al que no le obedezca, pues le va a castigar, le va a enviar al infierno. Aunque esto parezca curioso y gracioso, es parte de lo que hoy en día forma nuestra espiritualidad. Es la base de la espiritualidad que aún hoy está vigente en nuestra sociedad. Es esta figura a la que le seguimos pidiendo y rogando, sin llegar a comprender que hay una posibilidad de un acercamiento mucho más directo y de comprender cómo relacionarnos con esa fuerza creadora que llamamos el Cristo universal de una manera más directa. Hoy en día pues tenemos otros métodos de investigación, tenemos una ciencia más desarrollada que ha podido descubrir muchas cosas, tenemos acceso a información proveniente de todo el mundo, tenemos libertad de observación porque antiguamente el que miraba fuera de las religiones podía ser quemado en la hoguera, hoy no. Sin embargo, nosotros debemos saber que estas enseñanzas que han quedado obsoletas no es que sean malas, porque en un momento pensaríamos que han sido creadas solamente para dominar a la humanidad, ¿cierto? Piensa uno, oiga, las religiones antiguas fueron creadas para mantener controlada la sociedad y eso es todo, y en parte es así, porque antiguamente las religiones cumplían esa función específica de controlar a las sociedades, porque no había policía, no habían tribunales. Antiguamente podía venir un ejército del desierto y acabar con tu pueblo. Antiguamente había mucho más analfabetismo y mucha más ignorancia en respecto a las enfermedades. Se creía que si había una sequía era porque Dios se había enojado. Entonces, estas religiones cumplían una función específica para un ser humano que no tenía la capacidad de comprender que nosotros tenemos, ni la capacidad de aplicar una enseñanza práctica y sin intermediarios, es decir, una relación directa con la divinidad y con el plan evolutivo en el cual yo me hago responsable, independientemente de que cada uno vaya por su camino, yo soy el que asumo mi propio proceso espiritual. No a través de una congregación, no es la congregación la que me lleva. Entonces debemos saber que esta religión era necesaria, como lo fue necesaria la medicina de la Edad Media, pero imagínense si hoy se hiciera una operación basándose en los libros de la medicina de la Edad Media, ¿qué pasaría? Sería absurdo, ¿cierto? Muchas enfermedades se ha descubierto que no eran lo que se pensaba en la Edad Media, porque la ciencia evoluciona a medida de que la investigación se profundiza, se hacen experimentos, se comprueba de que no es así. Sin embargo, nos hemos quedado rezagados en el campo espiritual y la tarea de estas enseñanzas es salir de eso y encontrar, buscar una enseñanza que sea acorde a nuestro estado actual, que nos permita revalorizar conceptos que en su fondo tienen una realidad, porque el Cristo universal existe como tal. Es una realidad con la que nos podemos relacionar, pero tal vez no es esa realidad que teníamos en nuestra mente basada en los conceptos que recibimos de la cultura. Hoy en día tenemos acceso a más información, tenemos mayor capacidad de comprensión, libertad de observar. Yo puedo hacer mis observaciones y discernimientos por mí mismo y puedo afrontar una vida espiritual completamente independiente, y eso es a lo que estamos siendo llamados el día de hoy, los que estamos aquí. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puedo hacer para verificar esta existencia del Cristo universal de una manera tangible y relacionarme con ella? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podría una persona? Es importante que nos hagamos la pregunta para que trabaje nuestra conciencia. ¿Cómo podríamos comprender ese Cristo que ilustramos en el principio de esta enseñanza? Desarrollando nuestra dimensión espiritual y mística. Claro, pero ¿cómo vas tú a ver que no es una fábula, que Dios existe, que hay un código, y a relacionarte con ese código? Hombre, pues lógicamente si yo formo parte de esa estructura, porque también
Claro que sí. Si nos miramos al espejo, ¿vamos a ver a Dios? Entonces somos Dios. En nosotros está Dios. Decía, el reino de Dios, decía en un evangelio muy antiguo, el reino de Dios está en ti y a tu alrededor. Corta un trozo de madera y ahí estaré. Levanta una piedra y me encontrarás. Cuando nosotros nos detenemos a mirar los códigos que sustentan la creación de los que hablamos, la información que es base de la creación, al mirar el comportamiento de una planta, al mirar el comportamiento de las leyes de la naturaleza, al mirar los comportamientos de las leyes del pensamiento que hemos estudiado, la afinidad, comprobar, hacer experimentos, existe el karma, entonces nos damos cuenta de que hay patrones que rigen la creación. En todo cuanto veamos, al mirarse a un espejo lo vemos, porque mis pensamientos tienen patrones humanos que puedo descubrir. Al conocerme a mí mismo puedo conocer la creación, al ver una flor, puedo darme cuenta que estoy frente a una creación que tiene diseño, orden, armonía, amor, sabiduría, propósito. El cuerpo tiene diseño, el párpado está diseñado con una función, la garganta cumple doble función que permite respirar y comer. Y ustedes no hacen nada para que eso funcione. El cerebro tiene una función, todos los sistemas trabajan en sincronía, ahí encontramos orden, encontramos armonía. Y la abeja está cumpliendo una función para un ecosistema sin que la abeja sepa y sin que el ecosistema se lo pida. Ahí encontramos armonía, orden, encontramos amor porque todos estamos incluidos en un propósito universal. Aunque estemos sufriendo, aunque estemos dichosos, porque todo es parte del aprendizaje de esta experiencia terrenal. El universo tiene sabiduría porque entre más sabemos, más entendemos a Dios, entre más conocemos la ciencia. ¿Qué es el estudio de la ciencia? ¿Qué es el estudio de la medicina cuando estudiamos el riñón, el hígado, el estómago? ¿Qué estamos aprendiendo? A ver cómo hay un diseño natural y si aprendemos a manejar ese diseño natural, podemos curarlo. Estamos aprendiendo la ciencia de la creación. Todas las ciencias humanas no están separadas de la espiritualidad, porque consisten en el estudio de la información que le da estructura y comportamiento a la materia. Es un estudio espiritual también, ¿cierto? Así que cuando nosotros vemos las leyes que rigen, que producen orden, estamos viendo al ordenador. Cuando ustedes aprenden programación de un ordenador, aprenden cómo fue que crearon ese programa. Están conociendo al programador. Obviamente nunca vamos a ver a Dios como una persona, como una entidad, porque no es así. Porque la entidad somos nosotros los que estamos en la materia. Pero sí podemos conocer su huella tangible en el mundo exterior y en nuestro mundo. Y entonces ahí es donde tenemos la posibilidad de volvernos creadores, porque nosotros podemos entender la creación y administrarla cuando hacemos creaciones acordes a esas leyes. Por ejemplo, vamos a levantar un edificio, hago lo que me da la gana y empiezo a poner ladrillos donde a mí me da la gana de decir, aquí quiero echar primero el cemento, después quiero poner acá todo al revés. No, hay que estudiar la ciencia de la arquitectura, ¿verdad? Hay que estudiar cómo que los ladrillos que yo ponga no vayan en contra de las leyes de la gravedad, que todo tenga un orden y concilie con las leyes del mundo. Entonces ahí yo, manejando esas leyes, puedo crear. ¿Podría una persona, por ejemplo, hacer flotar muchos kilos de hierro? ¿No se puede? ¿Y qué es un avión? Un avión es toneladas de hierro que están volando, ¿cierto? Pero eso lo puede hacer una persona si no conoce las leyes de la aerodinámica, todas las leyes de la física. Para eso hay que estudiar la creación. Entonces ahí hay un acercamiento al Cristo universal, porque nos sometemos a sus leyes para poder crear, y por eso estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
porque con los materiales que hay aquí podemos crear. Entonces nos acercamos al Cristo universal cuando percibimos, comprendemos y nos alineamos a las leyes que rigen la vida y la creación. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Nos alejamos del Cristo cuando empezamos a llevar un estilo de vida, ya sea basado en la cultura, en nuestras creencias, en nuestras ideas, que va en contra del orden de la creación. ¿Qué pasa si yo me prendo un cigarro? Eso me puede dar un gusto, pero eso va en contra del orden de mi organismo, de la estructura de mi organismo, que en su recto funcionamiento produciría salud. Y entonces eso produce corrupción de mi cuerpo, corrupción de mi salud, corrupción de mi bienestar, degeneramiento, deterioramiento del orden en que debería yo funcionar normalmente para ser feliz, como una criatura normal. Así que nos alejamos cuando, movidos por ignorancia, creamos patrones de vida que están distanciados del orden de la realidad, del orden universal, del orden del universo. Y por eso, la base de las religiones, la enseñanza fundamental de la religión y la relación que establecía el hombre con Dios en todas las religiones, ¿en qué se basaba? Hay una cosa en la que se basa la religión, la relación del hombre con Dios en todas las religiones. Y esa cosa es el comportamiento. Todas las religiones van dirigidas a que el ser humano se comporte de una manera determinada que según ellas es el mandamiento de Dios. Es decir, Dios te dice no mates, no robes, no hagas esto, no hagas aquello. Sé bueno, da a los demás. Todas las religiones. Todas tienen como fundamento de la relación entre hombre con Dios, es decir, si quieres relacionarte bien con Dios, no hagas esto. ¿Por qué? No porque a Dios le interese que nosotros seamos buenos. No porque Dios nos va a dar un premio. Todo eso es como cuando a un niño se le enseña a sumar y a restar con manzanas, ¿cierto? Se utilizan elementos lúdicos para que entienda un mensaje que todavía no es capaz de comprender. Dios no es un hombre allá en la nube que dice, ay, este se portó bien, ven, y yo te voy a dar una casa. No. El comportamiento de acuerdo a unos patrones es para que tus acciones no vayan en contradicción con el orden del universo y obtengas resultados negativos de tus propios actos. Porque al desarrollarnos independientemente, crear nuestra propia cultura, desarrollamos conceptos de ignorancia y entonces confundimos autoestima con egolatría. Son cosas completamente distintas. La autoestima proviene de valorar que somos hijos de Dios, que tenemos un cuerpo maravilloso. Ser conscientes de ello genera un autovalor, un valor de mi propia vida, porque tenemos miembros para ser independientes y Dios, la creación, nos da recursos incalculables para que alcancemos la felicidad. Ser conscientes de eso genera autoestima, valor de mí mismo y también valor de los demás, porque sabemos que todos son hijos de Dios. Pero otra cosa es la egolatría, que es creer que somos el ego, el rótulo, la propiedad, la ganancia, y eso parece ser lo mismo, pero uno de estos estados está basado en la ignorancia y otro en la sabiduría. Libertad no es hacer lo que a uno le da la gana. Libertad es la capacidad que tenemos de elegir y asumir el resultado de nuestras elecciones. Porque hacer lo que nos da la gana, sin darnos cuenta o sin asumir la responsabilidad de nuestros actos, es lo que nos lleva a negar que así funciona la naturaleza. Siempre vamos a tener que hacernos consecuentes de nuestros actos. Y ese es el procedimiento didáctico de la vida. Porque cuando obtenemos un resultado que no esperábamos, eso es lo que lleva a la sabiduría. El experimento que da un resultado y que podemos verificar si esa acción fue útil o no fue útil. Y eso es libertad, es poder verificar que mis acciones me dan un resultado. Felicidad no es satisfacer los apetitos del instinto. La felicidad entra muchas otras cosas que hacen parte de lo espiritual, que demandan un trabajo interior. Éxito no es tener una posición privilegiada, éxito es poder
encontrar la felicidad, ser invulnerable ante todo lo que pase a través de la sabiduría. Así que, cuando nosotros desarrollamos una mala relación con el Cristo universal, con la vida, con sus leyes, pues empezamos a realizar actos que vamos a poder verificar de una manera. Hay una manera para verificar que nuestra relación va en contra de las leyes del universo. ¿Cuál será esa manera de verificar? Pero tú lo estás diciendo todo. Exactamente, obteniendo resultados de sufrimiento. El sufrimiento no es un castigo divino. Si yo escupo hacia arriba y me cae en la cara, le puedo echar la culpa a Dios. Si yo voy en un coche y tiro arena contra el viento y me cae en los ojos, le puedo echar la culpa a Dios. Si yo meto el dedo en el fuego y me quemo el dedo, le puedo echar la culpa a Dios. No. La creación nos dio inteligencia para que entendamos las leyes, veamos para dónde escupir, veamos que el fuego no es para meterle el dedo, sino para que cocinemos nuestros alimentos, para que cocinemos la cerámica, para muchas otras cosas, para que seamos criaturas inteligentes. Cuando usamos las cosas para lo que no son, entonces obtenemos resultados de sufrimiento. Y estos resultados nos deberían llevar a la reflexión y a decir, hey, voy por un mal camino, voy por el camino errado. De hecho, así va a pasar en algún momento, y eso es lo que se llama la ley de saturación. Cuando una persona ya dice, no puedo más, estoy cansado. Ustedes van a ver que muchas de las personas que vienen aquí es precisamente porque están saturadas de sufrir y dicen, ya no puedo más. Porque algún día te vas a cansar de estar nadando contra un río que siempre va a fluir infinitamente, porque la creación es infinita y no va a cambiar sus leyes porque las criaturas estén yendo contra corriente, ¿verdad? Entonces, reflexionar sobre todo esto es muy importante porque nos permite revalorizar el significado del sufrimiento en el proceso didáctico de la creación. Es decir, el sufrimiento cumple una función en el proceso de aprendizaje de las almas que están encarnadas en un cuerpo humano. Nos permite revalorizar lo que creemos que es la entidad divina y aprender a verlo a través de la ciencia en todo lo que nosotros podemos ver, y ver que somos potencialmente creadores porque tenemos acceso a la ciencia, un cerebro que puede comprender y hacer de la madera casas y aprender medicina y aprender artes y ser co-creadores de la realidad. Y ahí entonces empezamos a entender el mensaje de los grandes sabios. Los grandes sabios vinieron a hacernos partícipes de este proyecto evolutivo para que no tengamos que sufrir y para que desarrollemos una relación directa con la divinidad. Y eso es lo que significa realmente la religión. La palabra religión viene de religar, es decir, reunir, volver a entrar en contacto con la divinidad. Estamos desligados, ¿por qué? Porque no tenemos una educación sobre las leyes de la naturaleza, porque no nos conocemos a nosotros mismos y no vemos cómo nuestros comportamientos mentales, emocionales y conductuales chocan contra las leyes de la vida. Preferimos adaptarnos a las leyes sociales, pero adaptarnos a las leyes sociales es lo que trae sufrimiento. Ahora, esta acción de religar, esta invitación que nos hicieron los maestros desde hace cientos de años, hoy en día vamos, si queremos participar de esa invitación, vamos a llegar a ella no a través del Cristo universal, sino a través del Cristo individual, porque en el corazón de todo ser humano existe una semilla mística, existe el Cristo individual. Pues hemos dicho que el Cristo está en todas las cosas y en nosotros encontramos un porcentaje de ese Cristo, una presencia de ese Cristo, que es similar a una semilla. Es la chispa, la fuerza de inteligencia que desde nuestro interior nos invita a hacer un trabajo interior, a cooperar con el plan evolutivo de nuestra propia alma, de nuestra propia esencia, y a hacer el trabajo que a nosotros nos toca hacer en medio de la creación. ¿Cuál es ese trabajo que nos toca hacer en la creación? Cambiar la sociedad, cambiar al vecino, hacer que el mundo sea mejor. No.
Solamente nos toca hacer un fragmento que es lo que está dentro de mi perímetro. Eso es lo que nos toca hacer crecer esta semilla. ¿Por qué? Porque el hecho de que tengamos una semilla crística no quiere decir que esté despierta, porque para que ese desarrollo ocurra tiene que haber una cooperación consciente. Pues estamos dentro de una máquina, un cuerpo que nace, crece, se reproduce, tiene sentimientos, deseos, atracciones mecánicos. Y en medio de todas esas actividades mecánicas no está el desarrollo de la conciencia. Todo lo contrario, traer la conciencia es que intervenga en esa actividad mecánica, rutinaria, repetitiva. Cuando ustedes se levantan, su cerebro se comporta de una manera, les pide una cosa, el cuerpo tiene un estado, el domingo surge otro estado por el contacto con ese estímulo, somos máquinas. Eso ya lo vamos a ver en otra conferencia. Es como si la abeja tomase conciencia de repente. Exactamente, y eso no quiere decir que la abeja va a dejar de ser abeja, pero va a ser abeja conscientemente de que es hija de Dios, aunque esté cumpliendo la función de abeja en ese momento, y va a sacar el aprendizaje espiritual del papel que está haciendo como abeja en ese momento. En nuestro caso, vamos a sacar la sabiduría que hay en nuestra relación de pareja, familiar, de trabajo, y a extraer el máximo potencial de beneficio espiritual del cual surge la felicidad, la capacidad, el recurso de tener lo que necesitamos. Es increíble que un ser humano tenga miedo para vivir de lo que le va a pasar en el futuro, y un perro que va por la calle en medio de una ciudad donde no tiene nada que comer va tranquilo, ¿cierto? Y nosotros tan capaces hemos perdido todas nuestras capacidades porque nos hemos alejado de nuestra naturaleza esencial. Así que el proyecto de esta semilla es bastante osado, es de larga envergadura. ¿Por qué? Porque recordemos que la palabra Cristo en realidad quiere decir ungido y está asociada con Jesús, a quien se le llamó el Hijo de Dios. Pero había cierta confusión, porque así como era el Hijo de Dios, en otra parte se dice que es Dios mismo. ¿Cómo puede ser? ¿O es Hijo de Dios o es Dios mismo? ¿O ambas cosas? Pues bien, el ungido es aquel que ha logrado la unión con la divinidad a tal punto que ya no se sabe si es individuo o es parte de la divinidad, o es la expresión de la divinidad en un individuo. Vemos frases como aquellas que decía Jesús, en las que decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy uno con el Padre. Quiere decir que se está manifestando el Cristo universal en el ser humano, porque ha despertado el Cristo individual, que no son cosas distintas, son la misma cosa, solo que una actúa afuera y otra actúa dentro. Y nosotros tenemos acceso al Cristo individual que está dentro de nosotros. Pero al llegar al Cristo individual, conectamos con el universal. Ahora nos preguntamos, ¿puede cualquier ser humano lograr esta unión? A nosotros puede que nos parezca insólito, pero sí se puede. Y esto no quiere decir dejar de ser humanos, porque obviamente vemos que Jesús sanaba enfermos, resucitaba muertos, y no necesariamente esa es la facultad más profunda del Cristo. Porque cuando pensamos en Dios pensamos que es un ser todopoderoso que todo lo puede, y no se trata de llegar a ese extraordinario, que también es parte de las facultades del Cristo, pero no es eso lo que estamos buscando. Estamos hablando de que un ser humano ordinario con defectos y dificultades puede llegar a encarnar un porcentaje de esa chispa divina. De hecho, cuando ustedes tienen una intuición, cuando ustedes escuchan la voz del corazón, una parte que no es de la mente, se está manifestando en ustedes un porcentaje de ese Cristo, que es el que les está diciendo: hey, la vida tiene algo más profundo. Ese Cristo está en ustedes. Pero para que se manifieste, debemos aprender a identificarnos con Él, es decir, yo soy realmente ese ser, y sus intereses son los míos, y debo trabajar en mi vida, en mi trabajo físico. Si yo soy carpintero o panadero, sí debo hacer el pan,
pero debo buscar a ese Cristo en el pan que estoy haciendo. Y debo ser carpintero y tallar la madera bajo los principios de ese Cristo, que es traer mi conciencia al presente, traer al Cristo a lo que yo estoy haciendo en el nivel en el que soy capaz, porque obviamente viene la mente, me saca. Eso es el trabajo interior, traer a ese Cristo a nuestra vida diaria, y Él se va a manifestar con sus cualidades, porque en un momento hay una discusión y no participo porque estoy presente, porque mi Cristo me dice, no tiene sentido, no vale la pena, salte de ahí. Eso lo hizo el Cristo que ustedes están encarnando en la proporción que son capaces de encarnar. Y para eso pues necesitamos el trabajo interior, para que el Cristo se sobreponga a la materia y entonces nos pongamos en marcha. Para eso tenemos todos estos recursos como la muerte psicológica, la autoobservación, el discernimiento, la transformación de impresiones, todas las herramientas que aquí hemos estado estudiando y que seguiremos estudiando. El nacer sexual, para que nuestras energías sexuales no nos dominen, no nos lleven por donde no debe ser, sepamos qué es eso que estamos sintiendo, lo podamos manejar. El servicio por los demás, para que de alguna manera la información que tenemos, que es tan valiosa, pueda llegar como una escalera desde lo manifestado hasta lo inmanifestado. Porque esa chispa que viene a nosotros, invitándonos a hacer este trabajo, viene a través de una escalera. Tal vez yo soy la persona idónea para enseñarles a ustedes, y a mí otra me enseñó, y así viene una escalera hasta seres que vienen a una maestría que yo no puedo acceder, a un maestro que no podría tener porque nosotros nos entendemos, porque somos afines en nuestro nivel humano de existencia. Y así cada uno de nosotros cumple una función en este proyecto crístico. Cuando nosotros enseñamos, compartimos esta enseñanza, nos convertimos en expresiones del Cristo universal a través de nuestro Cristo individual. Piensen lo siguiente: cuando ustedes ven un soldado, ese soldado representa un ejército. ¿Qué creen ustedes? Un soldado no está solo, representa algo en lo que está involucrado. Un trabajador representa una empresa. Un jugador de fútbol representa un equipo, es la extensión de ese equipo. Y si ustedes ven un policía, saben que es la extensión de una organización. Asimismo, cuando ustedes se dedican a estos menesteres, a estos trabajos, ustedes se convierten en la extensión del Cristo universal en el mundo, en un obrero del ser. Con todas las actividades que ustedes hagan, cuando ustedes traen al Cristo a través de su concentración en lo que están haciendo de corazón, con todo lo que hacen, están siendo una luz en medio de la humanidad, y ahí están cambiando el mundo, porque las vibraciones afectan a todo, así como una célula de nuestro cuerpo afecta a la otra, porque somos un organismo que percibe, que siente todo lo que está a su alrededor. Así que nosotros cumplimos nuestra función. Traer el Cristo a nuestra propia vida es la función que tenemos que hacer para que el mundo cambie. Nuestro trabajo es ese. Pero ¿qué pasa si yo me pongo a pelear con los políticos? Si me pongo a pelear con mi vecino porque debe ser así o asá. Lo que yo estoy trayendo son vibraciones que son parte de este mundo, es decir, estoy haciendo más gorda la oscuridad del mundo. Parece pequeño lo que tengo que hacer, pero vamos a ver si es tan fácil de hacer. Hagamos nuestro solo trabajo y que los demás hagan lo que quieran, a ver si lo podemos hacer. Entonces, esta enseñanza es muy interesante porque nos ayuda a ver que los grandes maestros no vinieron a que nosotros seamos sus seguidores solamente, sino que alcancemos la altura de ellos, porque ellos también fueron seres humanos en un momento, sino que han pasado por un nivel evolutivo. Y todos esos grandes seres que han venido a estar en medio de la humanidad también encarnaron el Cristo, al punto de que pudieron venir a hacer misiones en medio de la humanidad, traer una enseñanza, y lograron encarnar ese Cristo y dejar un mensaje. Personajes como Buda, Jesús, Lao Tse, Hermes, Krishna, Zoroastro, Moisés, Mahoma, que fueron un antes y un después en alguna región del mundo en una época,
vinieron a traer la enseñanza que ya después el ser humano, en medio de su ignorancia, en medio de sus patrones culturales, en medio de sus ambiciones y deseos, pues convirtieron en religión, que eran útiles en un momento dado, porque las religiones cumplen una función, tal vez de organizar las sociedades, pero no de llevar al hombre a ese contacto directo con la divinidad, que es a lo que hoy en día estamos siendo invitados. Es una invitación bastante plena, porque tenemos la enseñanza, tenemos el procedimiento y podemos entender sí así la religión como una experiencia científica, sin intermediarios, práctica, porque podemos ver lo que éramos, lo que somos y lo que estamos tratando de convertirnos para alinearnos a las leyes de la naturaleza, a las leyes de la vida, que nos van a dar nuestro bienestar, nuestra felicidad, nuestra liberación. Es todo experimental, no es una cuestión de creencias y de fe. Es un encuentro que ya no va a formar agrupaciones religiosas, porque mientras hayan agrupaciones religiosas, pues van a haber rivalidades entre un credo y otro. Pero cuando yo soy responsable de mi espiritualidad y permito que los demás vivan la suya a su ritmo y en su nivel, ahí es donde tal vez pueda llegar a haber una comunión entre seres humanos, que cada uno está haciendo su propio trabajo a su ritmo, sin querer cambiarle las creencias a otro, ¿cierto? Por eso esta enseñanza pues es muy importante, nos sirve para sentar bases de una nueva espiritualidad, una nueva concepción de Dios, una nueva concepción de lo que hay de Dios dentro de mí, del Cristo individual. Entender esa relación entre el Cristo individual y el universal, entender la función que cumplían las religiones en la antigüedad, que eran necesarias, era necesario ir al templo los domingos, si no el hombre se olvidaba de que existía el respeto hacia una autoridad y sus comportamientos pues se desviaban, ¿sí? Porque nosotros sin una guía y sin alguien que nos esté mirando pues nos desviamos. Entonces cuando creemos que hay un Dios que nos está observando y que nos va a castigar, bueno, nos ponemos las pilas y no nos descarriamos. Pero eso ya es obsoleto, eso ya no sirve, ya no nos va a ayudar, ¿cierto? ¿Cómo la ven? ¿Qué preguntas quedan?